Hola, ¿qué tal? Esta es la última llamada para el ciclo de conferencias miércoles de filosofía que inicia el día de hoy. Cada conferencia es independiente, por tanto, si no toman la conferencia del día de hoy, la de la próxima semana, en la conferencia de la próxima semana son bienvenidos y bienvenidas. Sin embargo, si quisieran tomar alguno de los paquetes que hay del total de las conferencias o de los paquetes de miércoles de filosofía, pues esta es la última llamada porque ya el día de hoy a las 6 de la tarde de Mexicali, que es GMT-7, el horario del Pacífico, iniciamos de 6 de la tarde a 9 de la noche. El día de hoy la conferencia va a ser titulada ¿Qué es filosofía? La pregunta nos define. Y quería platicarles un poquito de a qué me refiero con este título, de qué es lo que vamos a tocar en la conferencia de qué es filosofía. Pues primero que nada lo que nos vamos a abocar es a lo que dice directamente la conferencia, que vamos a tratar de responder a la pregunta ¿qué es filosofía? Vamos a tratar de responder qué es lo propio de la filosofía, qué es lo que estudia la filosofía, qué es lo que podría estudiar la filosofía. Y vamos a ir ahondando en esas reflexiones. Y esas reflexiones nos van a terminar llevando a la condición actual de la verdad, sobre todo a través de Hegel. Vamos a entender qué es la verdad el día de hoy y vamos a tratar de comprender cómo podríamos estructurar nuestro pensamiento, cómo podríamos estructurar nuestras ideas o cómo podríamos estructurar nuestras existencias a partir de esa condición de la verdad. Algunos que ya están más o menos metidos en ciencias sociales, en humanidades, saben que a la época actual le llamamos posverdad, algunos le llaman tardomodernidad, otros le llaman posmodernidad, le hemos puesto muchos nombres, pero el chiste es que con Hegel vamos a descubrir que precisamente una verdad objetiva, así en el sentido fuerte de la palabra, una verdad que sea única, que sea la misma para todos y para todas, es imposible. Pero precisamente si esa verdad objetiva y única es imposible, ¿qué verdad nos queda? Entonces me gustaría, un poco para meternos en la mentalidad de esta pregunta, de este, de esta, de esta, de este nihilismo, de este perspectivismo al que nos abre esta pregunta de qué verdad nos queda si la verdad objetiva es imposible, me gustaría leerles un soliloquio de una gran obra de teatro que se llama La vida sueño, de Pedro Calderón de la Barca, solo que hice una pequeña variación en el soliloquio, le cambié algunas palabras nada más por otras, para dar a entender la idea de, de la mentalidad con la que vamos a abordar esta conferencia. Entonces dice así: piensa el rey que es rey y vive en ese engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Se entiende el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Reconoce el pobre que padece su miseria y su pobreza. Opina el que a medrar empieza. Argumenta el que afana y pretende. Justifica el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo percibo que estoy aquí, de estas prisiones cargado, e imagino que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida sueño, y los sueños, sueños son. Bueno, este, este poema me sirve para introducirlos a la reflexión de lo que va a ser la conferencia el día de hoy, porque precisamente la pregunta que nos queda es ¿qué podemos hacer frente a esta imposibilidad de una verdad objetiva? O cómo opera esta imposibilidad de una verdad objetiva. Y en este sentido, lo que viene inmediatamente después en la fenomenología del espíritu de Hegel, por ejemplo, de esta conclusión, es la dinámica o la dialéctica del amo y el esclavo, con la que se refiere Hegel a cómo, precisamente, si no existe una verdad objetiva, toda creencia en una verdad objetiva viene de un juego de poder, donde hay un cierto grupo de poder que le impone su visión a los otros y a las otras. Y a partir de imponer esta visión, obliga a los otros a reconocer su visión, y eso es lo que vuelve objetivo una verdad, esa victoria en ese juego de poder.
esa alienación, esa ideología que genera en un esclavo para creer que la verdad del amo es la verdad a secas, no la verdad del amo. Es decir, dándose cuenta que es la subjetividad del amo o de ese grupo de amos el que está colocando esa verdad y no que ella sea objetiva en sí mismo, porque ya dijimos que una verdad objetiva en sí mismo o en sí misma no va a existir. Entonces, vamos a ver cómo este panorama en el que estamos el día de hoy, que genera estas dinámicas tan tremendas con respecto a cómo se maneja la verdad y cómo se utiliza la verdad, se parece mucho al mundo que le tocó vivir a Platón, al mundo que hereda Platón. Porque en la época de Platón existía un grupo de personas que pasaron a la historia con el nombre de los sofistas, que eran aquellos que decían que no existía una verdad única, unívoca, sin embargo la verdad de ellos era más verdadera. Cada uno con diferentes propuestas, ¿no? Está Protágoras, está Gorgias, está Hipias, hay muchísimos sofistas, no defendían el mismo tipo de verdad ni de la misma forma, pero todos tenían un poco esta dinámica en común, asumir que su verdad, su sofía, era la mejor sofía o la sofía verdadera, o la sofía por la que más valía la pena pagar, la sofía más útil, o muchas cosas por el estilo. Entonces veremos cómo la filosofía, como esta herramienta planteada por Platón, es una forma de combatir esta crisis en ese mundo y una forma de preguntarnos por una verdad en este mundo donde la verdad ya no existe. Y precisamente con la ayuda de Platón, dialogando con este Hegel con el que vamos a iniciar, finalmente la conferencia vamos a irla aterrizando en cómo el generar una pregunta y una respuesta, más que precisamente por llegar a una verdad objetiva o una verdad con la que convencer a los demás, es en un primer lugar una forma de construirnos a nosotros y a nosotras mismas. Es decir, el cómo planteo la pregunta ya está condicionando la respuesta, pero no solo la respuesta, sino me está condicionando a mí. Las preguntas que planteo me definen, y se los voy a decir de una forma muy sencilla. ¿Cuál es la pregunta más importante de su vida? Es decir, tal vez ustedes nunca han formulado la pregunta más importante de su vida, pero para algunos podría ser esa pregunta ¿qué es el arte? Para otros podría ser ¿qué es el amor? Para otros podría ser ¿qué nos da sentido? Si lográramos vocalizar o verbalizar esa pregunta más íntima que tenemos, nos daríamos cuenta que en ella se esconde nuestra personalidad entera y en ella se esconde nuestra esencia en este sentido más profundo, menos demostrable, pero más presente de la palabra. Por ejemplo, les puedo compartir la mía. Yo desde los 4 años tengo una obsesión muy, muy grande. Hasta hace unos 3 años era una obsesión permanente por la pregunta ¿qué es la muerte? ¿Y qué pasa después de la muerte? Y a mí todo el kinder, toda la primaria, era un niño muy raro porque, en ese sentido, porque en todos los demás sentidos era un niño bastante normal. Me la pasaba desvelado pensando qué podía pasar después de la muerte y tratando de encontrarle sentido, hallando una respuesta que me pudiera sacar de la eternidad, porque la idea de eternidad me parecía imposible de digerir, me parecía muy presente lógicamente, pero imposible de vivir con ella. Entonces, esa pregunta definió todo lo que estudié, definió la forma en la que construí mis relaciones emocionales, definió todo lo que es Julián en su esencia, algo que no le podría demostrar a nadie, pero que probablemente todas las personas que me conozcan y sobre todo las que me conozcan muy profundamente y yo frente al espejo consigo reconocer. Entonces vamos a darnos cuenta cómo el hacer consciente la estructura de la pregunta habla de quiénes somos nosotros, y el cambiar la estructura de la pregunta y la estructura de la respuesta también puede cambiarnos a nosotros y a nosotras mismas. Y pues ese va a ser el tema de la conferencia del día de hoy. Están más que invitados y más que invitadas, ojalá nos acompañen. Les mando un abrazo enorme. Cualquier duda, pregunta, comentario, estoy en redes sociales. Muchas gracias.